Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. Continuamos con el desarrollo de un e-commerce básico con fines educativos. En esta ocasión vamos a estar trabajando en nuestro layout principal para darle una estructura a nuestro sitio que ya vaya siendo un poco parecido a una tienda en línea o a un e-commerce. Por lo tanto, vamos a trabajar en nuestro principal layout, al igual que vamos a incorporar Bootstrap o al menos una plantilla personalizada de Bootstrap. Como sabemos, el proyecto MVC de ASP.NET Core ya incorpora Bootstrap y todas las librerías necesarias. Sin embargo, vamos a darle un toque un poco más personalizado, incluyendo una plantilla Bootstrap totalmente diferente. Así que aquí tengo ya abierto el proyecto, nos vamos a dirigir directamente a la sección de Views, vamos a expandir la carpeta Shared y vamos a abrir nuestro layout. Vamos a empezar modificando el layout para darle esa estructura que estamos buscando. Siempre vamos a utilizar Bootstrap a nivel de CSS y sus selectores o etiquetas. Lo único que va a cambiar principalmente van a ser los colores, pero eso lo vamos a modificar ya casi al final. Vamos a descargar una plantilla que ya sea que la personalicemos nosotros o una que ya exista. Entonces lo vamos a ver casi al final del video. Primero vamos a empezar a modificarlo, a darle la estructura usando las clases predeterminadas. Por ejemplo, acá en el layout tenemos la estructura HTML5, entonces yo le voy a agregar una clase CSS aquí de H100. Luego tenemos este meta del UTF, también tenemos el viewport, que es bastante importante para que esto sea responsive, porque estamos buscando que nuestro sitio sea un sitio responsive ante todos los dispositivos. Aquí tenemos ya la referencia a Bootstrap y bueno, por el momento la vamos a utilizar, luego cuando incorporemos la personalizada, esta la podemos eliminar. Tenemos aquí la plantilla CSS del site que podemos modificar o agregarle clases que nosotros necesitemos conforme avancemos con el proyecto. Y aquí tenemos otra referencia, que esta tampoco es que la vayamos a utilizar, pero la vamos a dejar ahí por el momento. Así que lo que voy a hacer es dejar un comentario que diga agregar font awesome para agregarlo luego, porque recordemos que actualmente la incorporación de Font Awesome en proyectos es diferente. Actualmente hay que registrarse en el sitio oficial de Font Awesome para obtener un kit de iconos gratuitos y poderlos incorporar. Entonces eso lo tenemos que gestionar. Ya lo he mostrado en otros videos cómo obtener el kit. Es muy fácil, entramos al sitio de Font Awesome, nos registramos y ya tenemos un kit gratuito y agregamos aquí la referencia. Es una referencia a un archivo JavaScript. Muy bien, aparte de eso, veamos, vamos a empezar modificando de abajo hacia arriba. Aquí tenemos algunas librerías incorporadas, tenemos el footer, este footer lo vamos a modificar. Esta clase por completo la voy a crear a mi gusto. En este caso vamos a utilizar un footer con un mtauto. Vamos a ponerle un border top, un background light y el text lo quiero centralizado, text muted, y por último un PY3. Esto sería para la sección de footer. Aquí tenemos ya el container, esto lo voy a dejar creo que de la misma manera, tal y como lo tenemos por acá. Simplemente voy a agregarle aquí una clase CSS a esta etiqueta A, que sea un text muted, de esta forma. Simplemente eso va a ser el cambio para mi footer. Y luego tenemos aquí la sección container de nuestro contenido principal. Vamos a dejar la clase como está, el rol también es un main y el pv3 con el render body. Todo eso lo vamos a dejar exactamente igual. Lo que sí vamos a personalizar va a ser el header. Sin embargo, para el header, todo esto yo lo voy a ubicar en otro archivo, así que voy a eliminar esto. Vamos a utilizar una vista parcial para personalizar nuestro header. Esto porque ayuda muchísimo en la escalabilidad del proyecto. Al tener el header totalmente separado del principal layout, pues podemos modificar simplemente el header sin ninguna complicación. Y en este caso nos va a servir bastante para evitar confundirnos, ya que al ver mucho código nos podemos confundir. Así solo nos dedicamos en un archivo a personalizar un header o a crearlo y allí no nos vamos a perder. Antes de utilizar aquí una vista parcial en el body, voy a agregar una clase CSS que sea en este caso un deflex
con un flex column y que ocupe el 100% de altura. Y hoy sí, aquí abajo vamos a hacer una wait a una vista parcial. Vamos a utilizar html.partialAssign, esta función, y entre paréntesis y comillas dobles la ruta y el nombre de nuestra vista parcial, así como nos lo indica aquí la autoayuda. Aquí nos dice que tenemos que especificar un string con el partial view name. Entonces aquí vamos a ponerle el nombre de esta vista parcial. Yo la voy a llamar -header, de esta forma, -header, y aquí es donde eso se va a renderizar, justo en esta sección. Voy a indentar el código, aquí tendríamos ya, entonces voy a copiar este nombre de header para crear el archivo. Si se fijan, la ruta es ruta raíz, donde se encuentra el mismo layout. Entonces aquí mismo en la carpeta shared, aquí voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar header.cshtml. Y ahí ya tenemos nuestro header agregado. Entonces podemos cerrar este layout y dirigirnos a la personalización o creación de nuestro header. Aquí lo primero que voy a agregar va a ser un using. Voy a agregar un using hacia la librería de system.security.claims, ya que vamos a utilizar un poco de esta librería para las validaciones, ya que no todas las opciones en nuestro header van a estar disponibles para todos los usuarios. Va a depender si, digamos, el usuario está registrado o ha iniciado sesión. Entonces simplemente esa librería que vamos a utilizar en un momento. Aquí abrimos espacio para nuestro header y vamos a crear nuestro navbar. En nuestro nav, aquí vamos a agregar clase CSS, le vamos a poner un navbar, aquí un expand, quiero un expand small, justo este de acá. También como queremos una vista responsive, le voy a agregar un navbar que tenga un toggable, también small. Vamos a agregar un navbar light para mantener una misma tonalidad de tonos en todo el proyecto. El background obviamente va a ser white en este caso. Vamos a poner un border bottom y un box shadow y un mb3. Esta sería la personalización para el navbar, y dentro de este nav vamos a continuar. Vamos a crear un div al cual le voy a poner su clase CSS que sea un container y esto que sea un fluid con un mx5. Dentro de este container voy a agregar una etiqueta A que me va a servir como enlace al index de esta vista home, digamos, porque recordemos que al cargar el proyecto se nos carga la vista home. Entonces allí normalmente se muestra el título del sitio y si damos clic en ese título pues automáticamente se nos carga la página principal. Entonces aquí yo voy a poner el título del sitio, le vamos a poner Anis Shop de esta manera, o como nosotros lo querramos llamar. Yo lo voy a dejar así como Anis Shop, y en la etiqueta A vamos con la personalización. En este caso un navbar brand sería la clase CSS, y le vamos a poner el ASP controller, que en este caso es el controlador home, y el ASP action, que en este caso sería el index, que nos cargue el index del controlador home. Nada más eso. Abajo vamos a agregar un button. En este button no le vamos a agregar ningún texto personalizado, no por el momento, pero sí le vamos a agregar sus clases CSS como un navbar toggler de esta forma. Le vamos a especificar el type, que en este caso es un button. También el data vs toggle, vamos a agregar eso. Le vamos a poner un collapse, la función collapse. Recordemos, estamos usando Bootstrap, entonces todo esto que estoy haciendo es utilizando las etiquetas que ya Bootstrap trae por defecto o ya trae incorporadas. Entonces aquí voy a hacer una referencia con un data vs target hacia un navbar. Vamos a poner navbar supported content, o el título que nosotros querramos utilizar. Aquí voy a usar Alt Z para que esto se acomode por líneas. Entonces aquí se va a hacer un salto automáticamente para que esto no siga expandiéndose horizontalmente. Le vamos a poner su área control
En este caso vamos a ponerle el mismo título de Navbar Supported Content acá en Area Controls. Luego vamos a agregar un Area Expander que le vamos a poner False. Y por último un Area Label. Y este Area Label le vamos a poner Toggle Navigation. Nada más como referencia. Muy bien, entonces dentro de este button, que no le hemos puesto ningún texto, vamos a agregar una etiqueta span de esta forma, y vamos a agregar su clase CSS. En este caso le vamos a poner un icono con un navbar toggler icon, de esta forma, un icono personalizado de Bootstrap. Y nada más, eso sería todo. No olvidemos que estamos haciendo una referencia a un Navbar Supported Content, como lo hemos llamado acá. Entonces ese título, ese nombre lo voy a copiar, lo voy a mantener allí en el portapapeles para lo siguiente. Vamos a crear aquí un div. A este div le vamos a agregar sus clases CSS, Navbar Collapse, le vamos a poner aquí Collapse, luego un D small, esto que sea inline, y inline flex, de esta forma. Luego vamos a centrar todo con un justify content between, lo vamos a justificar, digamos, le vamos a poner el identificador que ya copiamos, aquí entre comillas dobles, Navbar Supported Content, por eso lo había copiado previamente, porque aquí lo vamos a utilizar. A este vamos a hacer referencia para poder hacer ese collapse, para que tengamos un Navbar responsive y que en un dispositivo móvil, por ejemplo, o que sea pequeña la pantalla, se pueda expandir o colapsar el menú, el navbar. Muy bien, entonces ya dentro podemos empezar con nuestro formulario. Vamos a crearles su clase con un form inline y un mx auto, de esta forma. Vamos a especificar un ASP controller, que en este caso es el home, una ASP action hacia productos, para que nos muestre aquí productos, simplemente una opción en nuestro navbar que nos muestre los productos, y esto obviamente a través de un método get, como es en el caso, obtener los productos, simplemente eso. Y dentro de este formulario vamos a agregar una división con un class que sea un form input. Vamos a poner un form, le vamos a poner su clase input group, de esta forma. Y dentro de ese div vamos a agregar un input. Aquí vamos a agregar nuestra barra de búsqueda. Entonces en este input de acá vamos a agregar su clase CSS que sea un form control. Vamos a agregarle el type que sea nuestra barra de búsqueda, o sea un search. Le vamos a poner un placeholder que diga buscar productos, de esta forma. Un área label que diga buscar. El name, este name sí es muy importante que lo definamos. Yo le voy a poner búsqueda. Este name del input es muy importante porque es el que vamos a utilizar cuando programemos el método productos. Cuando programemos el método productos o el método que nos sirva para buscar productos, pues ahí vamos a necesitar enviarle parámetros. En este caso el parámetro búsqueda, que va a ser el que se va a utilizar como un string para buscar en la base de datos los productos. Entonces esto es muy importante. Fuera de ese input vamos a agregar un button, y en este button vamos a agregar aquí una etiqueta i para ponerle un icono de Fonts Awesome, que creo que ya lo vamos a hacer en un momento. Le vamos a poner un fa solid con un fa magnifying glass. Vamos a usar ese icono, es un icono de una lupa, simplemente eso. Y bueno, a este button tenemos que definirle su clase CSS, un btn add outline, y vamos a buscar aquí un secondary, de esta forma, y obviamente el tipo que es un submit, para que ejecute este ASP action que tenemos por acá. Y listo, esto sería todo por parte de esta sección del formulario. No hay que olvidar que vamos a agregar Font Awesome, pero lo vamos a agregar ya una vez tengamos esto definido. Aquí vamos a agregar ya una lista.
una lista, pero primero a esta lista le vamos a agregar su clase CSS que sea un navbar nav, en navigation digamos, y dentro de este UL vamos con nuestros elementos, nuestros LI. Vamos a ponerle su clase CSS que sea un nav item, ahí está, nav item, y dentro de estas etiquetas LI una etiqueta A para la primera opción del menú. En este caso, a esta etiqueta A le vamos a poner su respectiva clase CSS que sea un nav link. Le vamos a poner una dirección a un ASP controller que digamos lo vamos a llamar carrito o cat, como tú lo quieras llamar. Una ASP action que diga index, digamos, aquí vamos a mostrar simplemente el icono del carrito para que se muestren cuántos productos tú has agregado al carrito y que obviamente sirva como un enlace para que al tú darle clic puedas abrir el carrito y ver los productos que has agregado. Eso nada más. Y vamos a agregar aquí su etiqueta I para mostrar el icono de un carrito. Aquí usando Font Awesome vamos a usar un icono Fa Solid de esta forma, Fa Solid, y vamos a usar un cart, Fa Cart, y esto un Fa Cart Shopping de esta manera. Es uno de los iconos que Font Awesome ofrece. Y debajo una etiqueta span. En esta etiqueta span vamos a agregarle su clase CSS que sea un batch fill y un batch danger para que resalte con un background primary. Aquí le he puesto batch, tiene que ser batch fill y aquí batch-danger de esta forma. Y bueno, dentro de este span va a tener un batch danger, o sea un icono rojo que resalte para mostrar el número de productos en el carrito. Ahí vamos a mostrar un viewback que vamos a llamar número productos, por ejemplo. Ese viewback no existe por el momento, pero lo vamos a crear. Solo vamos a crear para poder mostrar el número de productos que existen en nuestro carrito. Y esta sería la primera opción que vamos a estar utilizando. Ya tenemos la primera opción que sería el carrito. Tenemos que agregar una opción para que nos deje registrarnos o ir al formulario de registro o login. Entonces vamos a hacer eso, vamos a establecer esa opción y obviamente pues un drop down que nos dé la opción de cerrar sesión, de dirigirnos al dashboard, a nuestro perfil, etcétera. Entonces aquí vamos a definir eso, pero para definirlos vamos a hacer una validación if. Entonces en una condición if yo voy a validar lo siguiente, voy a validar el user identity, que esto sea distinto a null, y también voy a validar que el user.identity.isAuthenticated. Voy a validar esos dos, o sea que el usuario esté autenticado y que su identidad sea distinto a null. Si eso es correcto, si estas dos condiciones se cumplen, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí una variable que vamos a llamar nombre usuario. Y esto va a contener lo siguiente, va a contener mi user.identity.name. En caso contrario, en caso que no haya un nombre asignado al user.identity, vamos a ponerle desconocido como nombre, de esta forma. Recordemos que estamos utilizando librerías para utilizar la autenticación y autorización de ASP.NET Core. Entonces aquí es donde estamos utilizando nuestra librería. Obviamente cuando programemos el registro y login de usuario, pues tenemos que asignar este valor, tenemos que asignarle la identidad de nombre al usuario que está intentando iniciar sesión. Caso contrario, si no existe este valor, pues se le va a asignar como desconocido. Lo mismo vamos a hacer para lo siguiente, que va a ser el ID usuario. Lo vamos a asignar con un user.findFirstValue, esta opción que tenemos acá, y vamos a buscar un claim type, que eso lo vamos a crear en el inicio de sesión, que se llame nameIdentifier. Ahí lo vamos a encontrar. Por lo tanto, cuando creemos o asignemos este valor nameIdentifier, vamos a tenerle que asignar el ID de usuario para tener un identificador. Entonces, definidas esas dos variables, vamos a crear ya aquí nuestro LI, que le vamos a asignar la clase CSS que tenemos aquí para el LI anterior.
Adicionalmente a esa clase CSS le vamos a agregar un dropdown para que tengamos múltiples opciones. Porque aquí estas opciones se van a mostrar si el usuario está autenticado. Solo si está autenticado. Si no está autenticado, ya vamos a crear aquí abajo el else. Aquí lo vamos a hacer quizás aprovechando. Vamos a crear un LI. A este LI le vamos a poner esta clase CSS que ya utilizamos para los LI anteriores. Un nav item. Dentro vamos a agregar una etiqueta A de esta forma, y a esa etiqueta A le vamos a agregar esta misma clase CSS que es un navLink. También le vamos a agregar una ASP controller, que en este caso lo vamos a llamar al controlador account. Recordemos que este nombre fue el que asigné en mi archivo program.cs acá. Si se recuerdan, en un video anterior, cuando hicimos la creación y configuración del proyecto, definimos la autenticación del usuario, en el cual tenemos definidos el login path o la ruta de inicio de sesión, que es en el controlador account, y el método login. Lo mismo para el acceso denegado. Definimos que en el controlador account vamos a tener un método llamado access denied. Entonces, como ya definimos que vamos a llamar a un controlador account, pues ese mismo nombre es el que estoy usando yo acá. Account. Y obviamente el ASP action se va a llamar login. En el caso de que la identidad sea null o el usuario no esté autenticado, vamos a mostrar esta opción que nos va a mandar al login para el usuario. Así de simple. Y obviamente aquí le vamos a poner su icono con, bueno, esto tiene que ser una etiqueta i de esta forma, y le vamos a poner su clase CSS que sea un fa regular, y le vamos a poner el icono de un fa user de esta forma. Así, entonces si no está autenticado, esta opción se va a mostrar. Si está autenticado, se va a mostrar todo esto que vamos a continuar diseñando. Aquí en el dropdown vamos a mostrar diferentes opciones. Entonces dentro de estas etiquetas LI vamos a crear una etiqueta A, le vamos a poner su clase CSS que sea un nav, le vamos a poner un nav link, y le vamos a poner un dropdown toggle de esta forma, un dropdown toggle data vs toggle, y este toggle va a ser en este caso drop down de esta forma. También vamos a ponerle un area expanded. Este area expanded dirá false. Vamos a definir, bueno, eso nada más creo yo, y dentro ya de las etiquetas A vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir un icono que en este caso, bueno, tiene que ser etiquetas i de esta forma. Entonces a este icono nosotros vamos a utilizar un fa regular y un fa user, ese icono de usuario. Entonces aquí vamos a mostrar una opción que va a ser un menú drop down con el icono de un usuario, y vamos a mostrar el nombre del usuario. Entonces aquí simplemente vamos a mostrar nombre usuario, que es la variable que hemos definido aquí arriba. Si no hay un nombre asignado, pues se va a mostrar desconocido acá, a la par del icono de usuario. Muy bien, entonces ahí ya tenemos una buena parte abarcada. Debajo de esa etiqueta A vamos a crear ahora una lista. En este UL, que le vamos a definir su clase CSS como un drop down menu, dentro de ese UL vamos a definir las opciones. La primera opción va a tener una etiqueta A que va a decir perfil. También vamos a definir, vamos a copiar y pegar eso mismo, vamos a definirle una opción que diga cerrar sesión. Cerrar sesión. Entonces ya tenemos dos opciones y podemos agregar una opción más que me lleve al dashboard. El dashboard que diseñamos en el video anterior. Entonces tenemos un menú con tres opciones. Así de simple, un menú con tres opciones. Ahora, ¿qué falta? Bueno, simplemente personalizarlo. Por ejemplo, a este LI, a la etiqueta A del perfil le vamos a agregar su clase CSS que sea un drop down item, y le vamos a definir su ASP controller, y este ASP controller que sea, por ejemplo, perfil. Así lo vamos a llamar, o así lo vamos a definir en este momento. El ASP action que me lleve a una vista que se llame details, o sea, del perfil, y esa vista details, obviamente para encontrar el perfil del usuario va a necesitar un ASP route ID.
Entonces el ID, ¿cuál va a ser el ID? Bueno, va a ser en este caso el ID usuario que hemos definido aquí arriba. Este ID. Entonces vamos a cargar el perfil en base al ID del usuario. Y ahí está. Ya tenemos esta primera opción completa. Para la última opción, cerrar sesión, lo mismo. A la etiqueta A le vamos a agregar su clase CSS que sea un dropdown item. La misma clase CSS. Y lo mismo para el ASP controller y el ASP action. Vamos a copiar esto mismo. Lo vamos a pegar aquí y simplemente vamos a hacer cambios. En este caso, el ASP controller para cerrar sesión no quiero que sea el perfil, sino que quiero que sea el account, el mismo que vamos a utilizar para iniciar sesión aquí abajo. Y el ASP action pues obviamente va a ser uno que se llame logout. Y ahí está. Y ya solo nos queda personalizar el dashboard. Pero antes de eso voy a crear aquí un LI que tenga un HR, o sea, una división. En este HR vamos a agregar las clases CSS de dropdown divider, una línea divisoria. Entonces ahí está, yo he intentado el código y solo nos queda el dashboard. Pero para eso voy a separarlo aquí porque vamos a hacer una condición. ¿Por qué? Porque el dashboard sabemos que va a ser la pantalla principal, el panel de control de administradores o de personas pertenecientes al rol de staff. Entonces solo van a tener acceso, digamos, administradores y staff. Entonces tenemos que validar para que esa opción solo se muestre a dichos roles. Entonces vamos a crear una condición if y vamos a poner ese LI justo ahí adentro. Intentamos y creamos la condición if. En este caso, user.findFirstValue. Vamos a buscar un claim type que sea un rol y este rol tiene que llamarse administrador, por ejemplo. Entonces, si el claim type es administrador, o sea, si el claim type llamado rol es administrador, pues que se muestre la opción. Así de simple. No se lo voy a mostrar al staff por el momento, solo al administrador, pero si quisiera, pues puedo poner la condición que sea administrador o que sea un staff. Entonces ya solo nos queda personalizar esta etiqueta del dashboard. Vamos a copiar el ASP, bueno, todo esto, class y el ASP controller y action y lo vamos a pegar en la etiqueta A. Vamos a dejar el drop down item, el ASP controller ya sabemos que lo hemos llamado dashboard porque lo hicimos en el video anterior. El ASP action sabemos que lo hemos llamado index y ahí está. Ya tenemos esto completo. Ya tenemos todo esto completo y ya no necesitamos hacer más. Entonces simplemente pequeñas opciones y ya tenemos todo esto realizado. ¿Qué nos hace falta? Bueno, lo primero que nos hace falta es programar este viewback para que nos muestre la cantidad de productos que existen en nuestro carrito. También nos hace falta agregar la referencia a Font Awesome. Entonces eso nos hace falta y ya lo vamos a hacer en un momento. Vamos a crear nuestro kit de Font Awesome o vamos a utilizar uno que ya tenemos. Pero te voy a mostrar cómo obtener ese kit. Lo que voy a hacer aquí es copiar este viewback.número productos. Lo voy a copiar y vamos a pasar a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a nuestro método o a nuestro controlador base. Veamos, vamos a colapsar esto, vamos a ir a controlador base y aquí vamos a programar nuestro método para calcular la cantidad de productos de nuestro carrito. ¿Por qué en el controlador base y no en el controlador home que tenemos acá? Porque al final la vista layout es una vista que se comparte principalmente con este controlador, con el home controller, y luego pues se comparte con el resto que hereda de ese layout. Lo vamos a hacer en el base controller porque este va a ser el controlador del que vamos a estar heredando en nosotros. Entonces aquí vamos a crear los métodos para que todos los otros controladores tengan acceso a ese método y así no importa en qué método tú te encuentras o en qué controlador tú te encuentres, vas a poder ver la cantidad de productos en tu carrito. Esa es la idea. Entonces, este base controller, como ya lo había explicado en un video anterior, sirve para eso, para agregar todas las funciones que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear aquí un método, un public
override view result, va a ser un view result para que recargue, para que en la vista se muestren los resultados, y vamos a llamarlo view. Y este método va a recibir un string que puede llegar a ser nulo, que sea el view name, y va a recibir un objeto que también puede llegar a ser nulo, que va a ser un modelo. Esto es simplemente para cargar un resultado en la página. Para eso va a servir este view result. En este view result lo que yo voy a hacer es utilizar el viewBag número productos y lo voy a llenar. ¿Con qué lo voy a llenar? Bueno, lo voy a llenar a través de un método que voy a llamar getCarritoCount, por ejemplo. Ya vamos a crear ese método y por último simplemente hacemos un return al base.view y le mandamos los parámetros que ya tenemos, que sería el viewName y el model. De esta forma lo que estamos haciendo es que este método va a cargar sin, no importa en qué controlador lo estemos ubicados, eso lo va a cargar en la vista. Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, crear este método getCarritoCount. Entonces aquí, como marca error, hacemos control punto y le damos clic en generar método getCarritoCount. Y aquí lo tenemos un método dinámico. No me interesa que sea un método dinámico, sino que, bueno, aquí lo vamos a cambiar este modificador de acceso a protected, y el dynamic lo vamos a cambiar para que sea un método con un resultado entero. Ahí está. Entonces aquí vamos a quitar este código y lo vamos a programar. Vamos a crear una variable que se llame count, un contador que inicie en 0. O sea, si no hay ningún producto en el carrito, va a retornar eso. Entonces aquí al final hacemos un return del count. Ahí está. Pero bueno, vamos ahora a programar que cuente los productos en nuestro carrito. Para eso vamos a crear una variable string que vamos a llamar carrito JSON, porque vamos a estar trabajando con una cookie. O sea, vamos a utilizar una cookie para almacenar los productos agregados al carrito. Y esa cookie obviamente se va a almacenar en un formato JSON. Entonces, por eso he llamado a esta variable string carrito JSON, porque aquí voy a cargar esa cookie. Lo voy a cargar con un request.cookies y el nombre de la cookie entre corchetes y comillas doble. En este caso yo voy a llamar a la cookie carrito de esta forma. Entonces voy a cargar el request.cookies carrito en esta variable llamada JSON. Ahora, ¿qué me hace falta? Pues me hace falta deserializar ese objeto. Ya tenemos el objeto cargado, pero como viene en un formato JSON, yo tengo que deserializar ese formato JSON para contar la cantidad de productos que existen. ¿Y cómo hago eso? Bueno, hacemos una condición if. En esa condición if lo que vamos a hacer es validar. Entonces creamos la condición if y vamos a validar que nuestro carrito JSON sea distinto a null or empty. En este caso carrito JSON. Si es distinto a null, vamos a crear una variable que vamos a llamar carrito y vamos a hacer una conversión con un JSON convert.deserializar. Aquí vamos a usar la función deserializar objeto. El objeto viene como una lista, list, y esta lista va a ser una lista de producto, ID y cantidad. Este es un modelo que vamos a crear en un momento. Aquí abrimos paréntesis y le mandamos el carrito JSON. Al final hacemos un punto y coma. Luego, debajo vamos a validar con una condición if y vamos a validar lo siguiente. Si nuestro carrito es distinto a null, vamos a utilizar la variable count como carrito.count. Esa función que se llama count. Entonces vamos a contar la cantidad de elementos en la lista que representan productos diferentes. Y ahí está, eso sería todo. Obviamente aquí nos hace falta generar este modelo que se llama producto ID y cantidad. ¿Por qué lo estoy cargando en un objeto o un modelo llamado producto ID y cantidad? Porque cuando yo inserte un producto al carrito, yo no necesito insertar todos los datos de ese producto. Solo me interesa el ID, el identificador y su cantidad. El resto lo puedo calcular accediendo a la base de datos. Por ejemplo, si yo inserto un producto, no me interesa el nombre de ese producto, me interesa el identificador. Puede ser el identificador 1, 2, 3, 4, 5 o el 20. Que en este caso yo tengo 20 productos en mi base de datos.
Y lo otro, me interesa la cantidad, no me interesa el precio. ¿Por qué? Porque con el identificador yo puedo buscar ese producto en la base de datos, obtener el precio y ese precio multiplicarlo por la cantidad y ya tendría el total. Entonces no necesitamos un modelo con tantos valores. Entonces vamos a crear este modelo que se llama producto ID y cantidad. Vamos a la carpeta models, creamos un nuevo modelo, una nueva clase que se llame producto ID y cantidad. Ahí está. Ahora pues eliminamos instrucciones innecesarias de por acá y vamos a crear las propiedades de nuestro modelo. En este caso no necesitamos mucho, ya las mencionaba, solo necesitamos dos propiedades. En este caso, una propiedad entera que sea el producto ID y también la cantidad, que va a ser un parámetro de tipo entero que se va a llamar cantidad. Y ahí está, eso sería todo. Vamos a indentar, guardamos cambios y cerramos y vamos a agregar la referencia acá de la carpeta models y listo. Ahí ya tenemos el conteo de los productos en base a este modelo. ¿Qué nos hace falta ahora? Bueno, ya tenemos todo, solo nos hace falta heredar de este controlador en nuestro controlador home. Entonces vamos al home y aquí vamos a ocultar y aquí vamos a heredar, en lugar de controller, vamos a heredar de base, que es el controller que tenemos allá programado. Entonces heredamos de base controller y obviamente aquí me marca un error porque el constructor necesita el parámetro que se está utilizando acá, que es una application de context. Lo voy a copiar, voy de regreso al home controller y en el home controller aquí simplemente voy a poner una coma, voy a pegar el application de context y lo voy a llamar context de esta manera. Fuera del paréntesis vamos a especificarle que ese contexto es para nuestro base controller. Esto lo hacemos con dos puntos, base, y le mandamos el context de esta manera. Y ahí tendríamos todo. Obviamente vamos a indentar y vamos a agregar la referencia de la application de context que está en la carpeta data. Perfecto, ahí está, ya tenemos todo definido. Entonces ya con esto se nos van los errores. Obviamente este home controller lo tenemos que programar, pero por el momento ya tenemos todo lo necesario. Entonces ya nos podemos dirigir a nuestro layout para agregar nuestro paquete de Font Awesome. Entonces vamos a colapsar todo esto, vamos al Shared Layout, ahí está. Y aquí vamos a empezar ya a hacer modificaciones. Vamos a agregar nuestro kit de Font Awesome. Esto lo hacemos yendo a nuestro navegador. Aquí en nuestro navegador vamos a buscar Font Awesome y vamos a acceder al primer enlace, fontawesome.com. En fontawesome.com antes, hace varios meses atrás, a la fecha de este video, era gratuito, podíamos utilizar la referencia del CDN, pero ahora ya no se puede, ahora hay que registrarse. Entonces aquí en la página principal damos clic en Start for Free y necesitamos ingresar nuestro correo para obtener nuestro kit. Entonces aquí ingresamos el correo, aceptamos los términos y condiciones y mandamos el kit al correo. Ahora, si ya tienes una cuenta, porque ya lo hemos utilizado en este canal, simplemente damos Already Have an Account y nos iniciamos sesión acá. Muy bien, aquí he iniciado sesión y bueno, aquí podemos ver el kit que ya tengo, que es el kit que se creó, bueno, se editó hace 4 meses. Seguramente para uno de los videos mostré cómo utilizarlo, entonces voy a abrir ese kit y voy a copiar el CDN. Aquí lo tenemos, aquí podemos ver el script, que como mencionaba hace unos minutos es un archivo JSON. Entonces lo podemos copiar. Si tú quieres puedes utilizar este mismo, solo copia esta referencia. Como puedes ver la dirección, la URL, el dominio y bueno, el kit que es 4v5AAE3091.js. Entonces copiamos este kit y lo pegamos por acá. Listo. Ahí está, ya tendríamos Font Awesome en el proyecto. Obviamente esto funciona en línea. Voy a eliminar el comentario. Y bueno, retomando, esto funciona en línea. Si tú lo quieres utilizar sin internet, pues te descargas este archivo. Copias la URL, la abres en el navegador y descargas el archivo JSON para utilizarlo localmente. Si no tienes internet, pues los iconos no van a cargar. Entonces eso es muy importante. Y bueno, aquí tenemos más opciones como para descargar el kit, etc. Pero bueno, ya tenemos lo necesario y aquí bueno, los iconos que si tú quieres
investigarlos, pues aquí los puedes buscar. Simplemente pues vas a la sección de iconos y buscas aquí. Por ejemplo, yo utilicé uno de búsqueda, search, en este caso. Utilicé uno, Magnifying Glass. Uno de estos, utilicé una lupa de estas. Obviamente la gratuita. Aquí filtramos por gratuito y podemos utilizarlo. En este caso, esta fue la que yo utilicé para la barra de búsqueda. Muy bien, entonces así es como puedes buscar más iconos y seguirlos agregando. ¿Cómo los agrego? Bueno, simplemente das clic en uno de los iconos y copias esto. Esto es exactamente lo que yo agregué. En el archivo Razor de nuestras views, yo agregué etiquetas i con los iconos. Entonces allí tenemos, listo. Ahora, ¿qué nos hace falta? Bueno, como ya hemos agregado Font Awesome, solo nos hace falta Bootstrap. Pero eso lo vamos a hacer después de la prueba. Vamos a ejecutar nuestro proyecto para ver cómo se ve actualmente. Y luego vamos a incorporar Bootstrap personalizado. Muy bien, aquí nos marca un error. Vamos a abrirlo. Esto se encuentra en nuestra vista header. Muy bien, y bueno, esto es porque estamos convirtiendo este claim type a un tipo de dato string, y es porque estamos usando la función find first, y esta tendría que ser una función find first value, como lo hicimos aquí abajo. Entonces vamos a cambiarla, find first, a find first value, y ahí tendríamos, esto ya se debería de desmarcar como error. Entonces vamos nuevamente e intentamos ejecutar nuestro proyecto. Voy a cerrar aquí el header. Muy bien, aquí claim type dice que no existe. Verificamos ese error y es porque, bueno, aquí le he puesto una C minúscula. Aquí la tipografía pues es muy importante, principalmente cuando estamos utilizando funciones de librerías existentes. En este caso claim type estaba en minúscula. Voy a revisar los otros. Aquí sí está en mayúscula. Muy bien, entonces hoy sí, después de estos errores ejecutamos nuevamente, pero bueno, aquí tú puedes ver que esto se va solventando en la marcha. Entonces tenemos que saber reconocer dónde tenemos algún pequeño error y realizar esos cambios o esas mejoras, ya que esto nos puede pasar en cualquier momento. En tu caso, si estás llevando este proyecto a la par mía y ves algún error, pues tienes que revisarlo. Bueno, aquí me hace falta la S. Nuevamente un error, una S, no me había fijado. Es este exactamente que tenemos acá. Entonces vamos a ejecutar nuevamente y como ves, y lo estaba diciendo, errores que suelen pasar por escritura. Entonces tenemos que estar pendientes. A veces al estar escribiendo pues no nos damos cuenta de esos errores de escritura que cometemos, alguna minúscula, alguna letra que no es la correcta y bueno, cosas. Pero bueno, aquí lo vamos a ir resolviendo. Muy bien, se ha ejecutado el proyecto. Vamos a abrir el localhost en el navegador y vamos a ver cómo se ve nuestro layout. Y ahí está. Ahí tenemos ya el layout. Podemos ver que el icono no se está mostrando por acá, el icono del carrito. Aquí tampoco se está mostrando la lupa y ya vamos a revisar por qué no está sucediendo eso. Pero así es como se ve por el momento nuestro, bueno, aquí ya cargó. Podemos ver que ya cargó. Se tardó un poquito en cargar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando esto. Estamos utilizando nuestro kit que está en línea. Entonces, obviamente depende de nuestro internet para que cargue ese kit. Para que cargue el kit, como puedes ver, en mi caso pues está tardando en cargar. Aquí está. Entonces, como estamos usando un kit que está en línea, en un hosting, pues se tardó en cargar los iconos. Aquí tenemos la lupa, tenemos el carrito y tenemos el icono de registrarse. Y obviamente si doy clic me lleva al account login, que no existe. Pero bueno, ahí está, ya está funcionando. Tenemos un navbar o un header y tenemos un footer que se ven bastante bien. Entonces, si tú no quieres este problema de que se tarde en cargar dependiendo del kit, pues simplemente abres la URL de tu kit, la copias, la pegas por acá y esto te va a abrir el archivo .js, el de JavaScript, este archivo. Entonces este archivo tú lo puedes descargar, guardar como, y puedes descargar ese kit y utilizarlo localmente en tu proyecto, que creo que es lo que vamos a hacer. Pero bueno, eso quizás lo voy a hacer fuera en línea, pero bueno, si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer. Yo ya veré si lo hago, pero bueno, creo que lo voy a descargar para luego simplemente hacer ese cambio. Ahí está, ya he descargado el kit y listo. Podemos ver aquí que se ve bastante bien. Ahora, ¿qué nos hace falta? Solo nos hace falta usar Bootstrap personalizado, porque Bootstrap está bastante bien, se ve elegante, se ve simple, pero yo prefiero algo diferente para este proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, vamos a detener el proyecto.
Vamos a cerrar esto y esto de acá, solo vamos a dejar eso. Esta versión de Bootstrap yo la voy a comentar porque no la vamos a estar utilizando. Entonces, y este archivo anisshop.styles.cs, este archivo creo que no existe. Revisemos en el root y es verdad, no existe por acá, ni en el CS. Entonces, esta línea de código de anisshop.styles.cs la voy a eliminar porque no la necesito. Y bueno, esta también de Bootstrap que he comentado la voy a eliminar. Aquí simplemente voy a agregar el Bootstrap que yo voy a utilizar. ¿Y cuál podemos utilizar? Bueno, un personalizado. ¿Cómo lo hacemos? Podemos utilizar una versión de Bootstrap personalizada, podemos personalizar nuestra versión de Bootstrap o como nosotros querramos. En este caso, si nosotros vamos a Bootstrap, al enlace principal, vamos a la documentación, aquí tú tienes pues toda la información de Bootstrap y cómo utilizarlo para sus componentes. Aquí por ejemplo los containers, toda su información. Veamos, aquí tenemos los forms, control, etcétera. Aquí está como tú lo puedes utilizar. En el caso que no hayas trabajado antes mucho con Bootstrap, pues aquí tienes todo, tienes ejemplos para cómo utilizarlo y que le puedas dar un estilo personalizado a tus vistas, a tus diseños. Ahora, si quieres algo un poco más personalizado, puedes descargarte o puedes personalizar Bootstrap utilizando Sass. Por acá, veamos dónde está. Aquí tenemos esta opción de Customize, de personalizar. Tenemos el Overview y aquí simplemente pues te dice cómo tú puedes personalizar Bootstrap utilizando Sass. Creo que actualmente no tengo un video en el canal mostrando cómo personalizar Bootstrap con Sass, al menos a la fecha de grabación de este video. No lo tengo, pero probablemente lo haga. Probablemente haga un video tutorial de cómo personalizar Bootstrap usando Sass. Y seguramente cuando este video que estoy grabando se publique, ese video ya va a tener un par de semanas de haberse publicado. Entonces puedes ir a revisar ese video de personalizar Bootstrap con Sass para que tú puedas personalizarlo y darle los colores y estilos que tú quieras. Ahora, si no te quieres complicar, puedes utilizar un Bootstrap personalizado. Puedes buscar Bootstrap Build en tu navegador, en tu buscador, y entras a este enlace, bootstrap.build. En este enlace tú vas a poder encontrar plantillas personalizadas, al igual que vas a poder personalizar tu propia versión de Bootstrap. Aquí en la página principal das clic en Open the Builder y te va a cargar esto. Te va a cargar una plantilla de Bootstrap tal y como se ve actualmente en todos sus componentes. Aquí puedes ver containers, list group, cards, etcétera. Todo como se ve Bootstrap, y tú lo puedes personalizar acá. Puedes hacer cambios en los colores, en el spacing, las opciones, en el body, todo lo puedes cambiar. Aquí los colores, aquí los tienes. Tú puedes seleccionar un color y cambiarlo. Por ejemplo acá, el color azul, que es el primario, yo lo puedo cambiar a uno un poco más pálido o lo puedo cambiar a un tono un poco verde, de esta forma. Y como puedes ver, todo cambia. Luego, una vez tú hayas personalizado tu Bootstrap, le das clic en Exporting y te descargas el custom, el archivo personalizado como bootstrap.cs o un bootstrap.min.cs. Recuerda, el .min es el archivo minificado, o sea, el archivo que no tiene esos saltos de línea, esos espacios extra y que quizás al ojo humano no puedas notar, pero carga más rápido. O sea, técnicamente un .min va a cargar más rápido que un .cs directamente. Un archivo minificado va a cargar muchísimo más rápido. A veces no lo notamos dependiendo de la velocidad del internet, pero sí suele correr un poco más rápido. Muy bien, entonces así tú puedes personalizar Bootstrap más fácil desde el navegador, viendo los resultados, ya que con Sass es un poco más complejo. Ahora, si no quieres personalizarlo, tampoco puedes descargarte una plantilla ya personalizada, un tema. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer para no complicarnos? Vamos a buscar en el navegador, en nuestro buscador preferido, Bootswatch. Vamos a buscar Bootswatch y vamos a entrar a este enlace, bootswatch.com. Este Bootswatch tiene temas gratuitos para Bootstrap. Así de simple. Y aquí están los temas. Tú vas al navbar, seleccionas Themes y puedes buscar uno de estos temas de acá. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este que se llama Sketchy y puedes ver cómo se vería. Si te fijas, es lo mismo, la misma plantilla de Bootstrap que vimos anteriormente en la página de Bootstrap Build, y
simplemente está personalizado, es un tema personalizado. Aquí tú puedes buscar otros temas, por ejemplo voy a buscar el de Materia, veamos cómo se ve el de Materia, se ve así. Luego tenemos el de United, tenemos uno de Super Hero, acá se ve de esta manera, y bueno, muchos temas más que tú puedes revisar. Y como ves, cambian los colores, cambian los estilos y cambia incluso la fuente. Vamos a ver este de Cyborg, es un tema oscuro. Litera, un tema un poco más amigable. Entonces así, yo voy a utilizar el tema que se llama, en este caso, Journal. Veamos dónde está Journal, está por acá. Este va a ser el tema que yo voy a utilizar. Como puedes ver, es un tema no tan especial, pero distinto, y es el que voy a estar utilizando. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Bueno, simplemente doy aquí clic en el nombre del tema seleccionado y puedo descargar el archivo CSS. También puedo descargar el archivo SAS para poderlo personalizar un poco más. Yo voy a descargar en este caso el bootstrap.min.css, el archivo minificado. Voy a cerrar esta página y vamos a agregar ese archivo minificado. Yo voy a abrir la ubicación de este archivo. Aquí está en el escritorio. Y lo vamos a arrastrar a nuestro proyecto. En la carpeta root, www.root, carpeta CSS, voy a arrastrar ese archivo. Entonces bootstrap.min.cs lo voy a arrastrar por acá. Y ahí está. Tenemos el archivo minificado. Y aquí pues el copyright, Team Journal, copyright de Thomas Park y la licencia MIT. Entonces basado todo en Bootstrap. Y ahí tenemos el copyright, etc. Vamos a cerrar esto y vamos a agregar esa referencia aquí. Lo vamos a importar a nuestro layout. Entonces para importarlo simplemente vamos a copiar este mismo que tenemos aquí, este enlace del style sheet, y vamos a hacer el cambio. En este caso se encuentra en la carpeta CSS y el archivo, revisemos, se llama bootstrap.min.cs. Entonces aquí lo ponemos, bootstrap.min.css. Ahí está. Y listo, eso sería todo. Ya tendríamos ese Bootstrap para nuestro proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente ejecutar el proyecto y ver el resultado. Así que vamos a correr el proyecto y veremos cómo se nos muestra. De esta misma forma, como yo he utilizado Bootstrap desde un archivo local, puedes tú agregar en la carpeta JS, aquí a la par, el archivo de Font Awesome, el kit de Font Awesome, para descargarlo y que lo puedas utilizar localmente. Así no tienes que esperar o depender de tu conexión de internet para que cargue los iconos. Muy bien, ya se ha ejecutado, voy a dirigirme al navegador y simplemente voy a recargar la página que ya tenía abierta de localhost. Muy bien, y ahí podemos ver que en el carrito se muestra 0. Si doy clic, obviamente ese controlador no existe. Igual para el usuario. Aquí tenemos el buscador y todo lo demás. Se ve bastante bien y bueno, si tú lo quieres personalizar, puedes hacerlo. En mi caso, así lo voy a dejar. Probablemente más adelante cambie el tema, pero va a ser el mismo paso que hemos hecho acá. Igual yo te lo voy a mencionar si lo cambiamos. Este tema me gusta. El tipo de letra no me convence mucho, pero creo que por el momento lo voy a dejar y luego pues probablemente lo cambie. Pero lo vamos a dejar así. Vamos a ver nuestro dashboard. Vamos a dirigirnos al dashboard. Y ahí podemos ver la tipografía cambia. Bienvenido al dashboard. Aquí encontrarás enlaces a los índices de los demás controladores. Y podemos ver, por ejemplo, los productos. Vamos a ver en nuestro controlador productos el listado de productos que he insertado. Y ahí está. Podemos ver aquí todo. Muy bien. Ahora, notarás que en esta parte de aquí, en el carrito, en este controlador productos, no me muestra la cantidad de productos del carrito. Si voy a la página principal del Home Controller, sí lo muestra. ¿Por qué sucede eso? Bueno, sucede simple y sencillamente porque estamos cargando la cantidad de productos del carrito aquí, en el Base Controller. Entonces, para poder utilizar la función ViewResult con el getCarritoCount y que se nos muestre en la vista la cantidad de productos del carrito, necesitamos heredar del Base Controller. Y por el momento solo Home Controller hereda del Base Controller.
Entonces voy a detener el proyecto y te voy a mostrar cómo hacerlo. Por ejemplo, hemos dicho en productos no me muestra, tampoco en el dashboard me lo debería mostrar, veamos. Bueno, aquí sí heredamos de Base Controller. Entonces, por ejemplo, en productos vamos a heredar del Base Controller. Entonces aquí estamos heredando de Controller. Entonces yo quiero heredar de Base Controller. Simplemente heredo de esta forma. Y aquí en el constructor pues mandamos este contexto ya no de esta forma, sino que aquí con dos puntos, base, y entre paréntesis mandamos el contexto a nuestro controlador base de esta forma. Y obviamente este contexto lo podemos eliminar de esta forma. Muy bien, indentamos y guardamos los cambios. Y así de fácil es como heredamos del Base Controller y bueno, aplicamos los cambios para mandarle el contexto que requiere como parámetro el constructor de dicho Base Controller. Y obviamente el resto de este controlador no se mira afectado a pesar que hemos eliminado el objeto contexto. El guión bajo context que eliminé de aquí, pues como existe en el controlador base, lo estamos heredando también. Al existir aquí en productos controller no nos da problema porque heredamos de ese contexto. Y de esta misma forma nosotros podemos heredar en los otros, y es más, lo vamos a hacer. Así que desde ya te lo anticipo, hay que hacer esa herencia del Base Controller en los otros controladores. Por ejemplo, en categorías vamos a hacer esa herencia. Aquí vamos a heredar del Base Controller y vamos a mandar esto en el parámetro del constructor al base y el context. De esta forma podemos eliminar esta asignación y esta de por acá, y luego pues simplemente guardamos los cambios. Bueno, aquí me he equivocado, le puse base 64, tiene que ser base controller. Ahí está, Base Controller. Hay que tener cuidado con el autocompletado al momento de escribir. Ahí estamos heredando de Base Controller, se eliminan los errores y podemos seguir con el resto de controladores. Ya tenemos categorías, dashboard ya estaba, detalles pedidos lo vamos a hacer. Base Controller, ahí está, eliminamos esta instancia y aquí simplemente la asignamos al base el context y eliminamos esta asignación de por acá. Aquí se me agregó controller dos veces, hay que tener cuidado con eso. Listo, guardamos los cambios. Voy a copiar esta palabra Base Controller y la voy a ir pegando en cada uno de los controladores. Acá vamos a eliminar esta de acá y vamos a heredar y vamos a pasar el context al Base Controller de esta forma. Eliminamos por acá, guardamos, vamos al Home Controller, este ya está programado. Vamos al Pedidos Controller, vamos por acá, vamos a heredar de Base Controller, eliminamos esto de acá y pasamos al controlador base nuestro contexto. Eliminamos esto de aquí del constructor también, guardamos, vamos a Productos Controller, ya hereda este de Base Controller, ya lo habíamos hecho. Roles Controllers tampoco hereda, entonces Base Controller, lo cambiamos, pasamos el context al Base Controller, eliminamos esta asignación, guardamos los cambios y por último Usuarios Controller sería el único que nos hace falta. Entonces Base Controller, eliminamos esta instancia, pasamos el context al Base Controller y eliminamos esta asignación que tenemos por aquí. Perfecto, ahí tenemos, entonces ya podemos cerrar todo. Y ahora que todos nuestros controladores heredan del controlador base, ya todas las vistas nos van a mostrar el carrito con su cantidad de productos. En este caso vamos a ejecutar el proyecto y lo vamos a comprobar. Y eso creo que sería todo lo que estaríamos haciendo en este video. En el próximo video vamos a seguir programando ya más funcionalidades. Muy bien, se ha ejecutado el proyecto, recargamos. Ahí está, nos podemos ubicar en el dashboard. Vamos a ir a usuarios. Podemos ver que en el dashboard nos muestra 0 en el carrito. Vamos a ir al controlador usuarios, podemos ver que sigue mostrando 0, estamos bien. Vamos a ir a productos, también muestra 0, e incluso si vamos por ejemplo a details de este producto,
podemos ver que el carrito sigue mostrando 0 y aquí tenemos todos los detalles de ese producto. Lo mismo si queremos crear uno nuevo, como estamos heredando del base controller, obviamente pues aquí se muestra correctamente. Entonces ahí tenemos, ya todo funciona perfectamente. Y esto sería todo. Espero que este video te haya gustado o servido. No olvides apoyar a este canal suscribiéndote para más contenido. Dale like y comparte este video con tus amigos. Hasta el próximo video.